Hoy tenemos y agradecemos profundamente al doctor René Ramírez, ya que viajó ayer a México, así que está desembarcando a 2.220 metros de altura con los cambios de temperatura y esto que ya no es tan fácil, René, los años no vienen solos, pero es un gran esfuerzo y te agradecemos profundamente. René es economista de estudios sociales de Holanda, es doctor en sociología de la desigualdad de la Universidad de Coimbra en Portugal, fue ministro de Educación, Ciencia y Tecnología del gobierno de Rafael Correa en Ecuador, fue coordinador, todos recordamos, de la CRES 2018, la tercera conferencia regional que se realizó de la educación superior en Córdoba, en consonancia con los 100 años de la reforma universitaria. Fue a su vez presidente pro tempore de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Mercosur, y en este momento está a cargo del IPET, Instituto de Producción, Economía y Trabajo de la Universidad Nacional de Lanús, es docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y es amigos de todos nosotros y docente de nuestro diplomado. Así que sin más, René, agradeciéndote nuevamente, te damos la palabra. ¿Puedo agregar algo? Y Dale, Ale. es director de la revista Ucronías, que es una revista del Cono Sur que le recomendamos mucho aquí a nuestra comunidad de fervientes admiradores del área, así que, porque ahí también, Sí, también colabora René. Por supuesto. Bien. Fundamental, revista Ucronías, seguirle dando fuerza ahí para pensar. Bueno, es un gusto, compañeros, compañeros, de estar aquí con ustedes en esta séptima promoción con Oscar, Alejandra, Kerelis. Realmente me han invitado frecuentemente, casi todos los años, a estar en esto. No sé desde cuándo empecé a colaborar, pero para mí ya es una obligación hacerlo, ¿no? Entonces realmente es un honor estar con ustedes. Y no llegué ayer, Oscar, llegué hoy a la mañana. Y ya tercera conferencia que voy. Entonces, pero realmente me parece muy importante estar con ustedes. Y bueno, en estos minutos que voy a tener, quisiera comentarles, no quiero repetir lo de la clase exactamente, pero sí un poco explicarles y desarrollar otros temas ligados a un debate que me parece fundamental sobre el capitalismo, ¿no? La crisis que vive, su transición, ¿no? Articularlo con el colonialismo digital, inscribirlo dentro de esto de un debate más amplio sobre la modernidad y la modernidad tardía, ¿no? Sobre todo ahí, a partir de esto, tratar de articular con el tipo de ciencia y tecnología en el marco de la estructuración del tiempo y las temporalidades, para finalmente decantar en este tema que yo lo llamo la necesidad de un cambio en la matriz cognitiva, ¿no? Para dar saltos cualitativos civilizatorios, ¿no? Entonces, empecemos con lo primero, ¿no? Lo primero que claramente tiene que quedar evidenciado, y que siempre lo digo, es casi como contexto, es el tema de la crisis del capitalismo, ¿no? Si es que uno ve y hace el análisis histórico, ve que existe una tasa decreciente de la ganancia del capital, ¿no? Y esto realmente tiene que uno también ligarlo con los procesos políticos y democráticos, ¿no? No puede haber, cada vez existe una mayor presión porque, y más esto lo vemos en nuestra región, ¿no? La convivencia entre esta crisis del capitalismo y la democracia procedimental, ¿no? Acordémonos que lo que nosotros estamos señalando, lo que vamos a señalar siempre es que la ciencia, la tecnología y la innovación que se ha construido en el marco de dar un sentido específico a un objetivo mayor, ¿no? Que lamentablemente ese objetivo mayor es la acumulación de capital, ¿no? Es la búsqueda de la rentabilidad, ¿no?
Entonces, justamente esa crisis del capitalismo nos lleva a una nueva fase del capitalismo que está en transición, ¿no? De hecho, suelo decir, y también otros autores, que estamos retornando a lo que fue los orígenes del capitalismo, que se basaba principalmente en una perspectiva rentista del capital, ¿no? No es en sí mismo, o sea, y el rentismo en este caso de esa primera fase del capitalismo estaba en función de extraer recursos de la esclavitud y de la naturaleza, ¿no? Luego vino lo que en sí mismo se constituye, ¿no? Se constituyó como el capitalismo más genuino, ¿no? Es el capitalismo donde el valor está en el plusvalor, llamémoslo así, ¿no? En el trabajo, ¿no? Y ahora existe de nuevo una nueva fase que se entra, que es también de transferencia de la ganancia, ¿no? Una ganancia por transferencia a través de procesos rentistas, ¿no? En donde se da lo que yo suelo denominar el extractivismo infocognitivo, ¿no? Este extractivismo infocognitivo, que cuando uno ve, tiene que ver en dónde está ese extractivismo. Y esto pone mucho en tela de, o sea, pone a debatir a las mismas corrientes marxistas que dicen que lo único que tiene, o sea, lo que tiene valor exclusivamente es lo que está en el valor trabajo, ¿no? Y que efectivamente está ahí, pero ya no solo está ahí, podríamos decir, ¿no? Este extractivismo infocognitivo podemos dar algunas características, ¿no? Una de estas es el tema de cuando vemos la apropiación de los cerebros del norte por la periferia, ¿no? Este gran debate que existe sobre la división internacional del trabajo a través de justamente la diferencia entre la migración calificada versus la no calificada, ¿no? La hipocresía del sistema mundo, únicamente los que pueden entrar en el norte, en el centro, son aquellos que tienen el estatus, ¿no? De prestigio, ¿no? Para entrarlo, es decir, los conocimientos, ¿no? La tecnología, el saber, ¿no? El poder, llamémoslo así. Mientras que los otros migrantes son parias sociales, ¿no? Y mientras se les pueda impedir que entren, se los va a hacer, ¿no? Y de hecho son, inclusive podríamos decir, la fuente discursiva de las nuevas narrativas fascistas a nivel mundial, ¿no? El migrante es realmente el que viene a quitarnos el trabajo, el migrante es el que está causando los problemas sociales, ¿no? El otro tema es la apropiación del conocimiento en sí mismo y de la investigación del norte por el sur, ¿no? Suelo poner un ejemplo, el ejemplo más claro es lo que sucede acá en México, ¿no? María Elena Álvarez Bulla, que es la directora del CONACYT, está en una franca confrontación con los poderes de facto de los científicos que han visto en la ciencia una forma más de no pensar en el desarrollo de nuestros países, sino más bien de articularse con los grandes procesos transnacionales de colonización, ¿no? Y ha demostrado que en los últimos 5 años se traspasó del sector público al ámbito privado alrededor de 40.000 millones de pesos, ¿no? En donde el sector público financiaba a transnacionales como la Monsanto, por ejemplo, ¿no? A grandes transnacionales automovilísticas, etcétera, ¿no? Y el problema es no solo que quizás le haya transferido esos recursos, sino que esa transferencia de recursos no venía apalancada con nada de transferencia tecnológica, de transferencia de conocimientos, ¿no? Existe un dato muy importante acá que tiene que ver con respecto al tema de las investigaciones de nanotecnología, ¿no? De 60 patentes que se obtuvo de universidades públicas, alrededor de 53 están en manos privadas el día de hoy, acá en México, ¿no? Entonces, este es como que un primer tema que es fundamental señalar, ¿no? La mayoría de investigación científica en América Latina lo hacen las universidades y sobre todo las públicas, ¿no?
A diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo donde el principal motor de generación de conocimiento son los mismos sectores privados. Pero no obstante, es importante señalar que los procesos de disputa por otro gobierno de los conocimientos no solo pasan por el ámbito universitario. No, es necesario defender siempre una universidad pública, masiva, gratuita, ¿no? Pero si es que aparejado a ese tipo de universidad nosotros tenemos un gobierno de los conocimientos completamente mercantil, completamente privado, ¿no? Lo que va a haber es simplemente esta transferencia de no solo de recursos, sino en este caso ese extractivismo infocognitivo que en sí mismo se da, ¿no? Y eso es lo que está pasando, porque lo que nosotros tenemos en nuestra región es sistemas de propiedad intelectual completamente mercantiles, ¿no? Completamente que buscan la patente, ¿no? Que buscan hacer de un bien público común un bien escaso, ficticiamente a través de las instituciones, en este caso como la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, muy pocas veces en las agendas de los gobiernos progresistas incluso está el tema de poner en el corazón del debate, porque además aquí nos articulamos con el mundo, el gobierno de los conocimientos, ¿no? Generalmente incluso se da como moneda de cambio en los tratados bilaterales de inversión, en los tratados de comercio, etcétera, para que entren nuestros productos primarios exportadores por un capitulito ahí de propiedad intelectual, ¿no? Y en donde cuando uno analiza estos capítulos de propiedad intelectual, quizás en los nuevos tratados de libre comercio son los que se sofistican más, ¿no? Los de propiedad intelectual. Los otros, porque el comercio ya no es de productos, ¿no? Sino es de intangibles. Es en este caso de bienes inmateriales, ¿no? Y eso viene aparejado a la propiedad intelectual, ¿no? Y ahí viene el otro tema, ¿no? El otro extractivismo que justamente ya no solo es del trabajo, ¿no? Que se quedan con todo el trabajo. Existen ya medidas, inclusive, que me parece fundamental tener como líneas de investigación, no solo el tema de el intercambio desigual, ¿no? En términos monetarios, sino también en términos de tiempo y en términos de conocimiento y en términos de tecnología. Eso utilizando otras unidades de análisis, que eso me parece fundamental. Pero aquí claramente también se da el tema de la extracción en este caso, ¿no? De informática, informacional principalmente, que tiene que ver con las nuevas tecnologías de información, los famosos sistemas de SMART, ¿no? En donde se te llevan la información, ¿no? En tu vida cotidiana más allá del trabajo, ¿no? Y se puede dar algo que suelo decir que habría que trabajarle más, nuevas formas de acumulación originaria, ¿no? Basados justamente en la información, ¿no? Que dada la estructura de las desigualdades y más bien dicho de las concentraciones que existen de las carreteras, de lo físico, de por dónde circula la información y el conocimiento, ¿no? Como pueden ser las fibras ópticas, como pueden ser los repositorios donde queda la información, que generalmente está en el norte, articulado, ¿no? ¿A quién te extrae esa información, ¿no? Ahorita justamente estoy terminando una investigación acá en México, por ejemplo, del uso de redes sociales, de Facebook, de Twitter, etcétera, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Es casi una media jornada de trabajo, son 20 horas de promedio semanales, ¿no? Que ya no es trabajo, pero sin embargo es información que se acumula en algún lado y que luego es procesada y luego es regresada, luego regresa a nosotros vendida de alguna forma, ¿no? También existe el otro tipo de extractivismo infocognitivo, es el tema ligado a la biopiratería, ¿no? De nuestros recursos naturales, de nuestros recursos genéticos, de nuestros recursos humanos. Bueno, ahí Alejandra tiene la palabra y conoce, ha investigado muchísimo todo esto, ¿no? Puede dar mucho mayor información al respecto, pero es vital también tener conciencia de que existe acá procesos completamente de biopiratería, ¿no? Que permiten nuevos procesos de acumulación originaria. Y también el tema de los saberes ancestrales, ¿no?
en donde se dan justamente articulaciones de ver cómo uno puede llevarse esos saberes ancestrales y aplicar, ¿no? Tengo anécdotas justamente con los departamentos de biología de Yale, como señalaban justamente que para hacer sus investigaciones iban y extraían recursos de los pueblos ancestrales, ¿no? Y se llevaban, porque ellos les ahorraban mucho tiempo en saber qué flora y qué fauna era importante para llevarse después a hacer investigaciones y hacer procesos justamente de reactivos que luego sirven para cosméticos, medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un tema que es fundamental, ¿no? Eh, y que esto también tiene que ser pensado en el marco de este colonialismo digital, ¿no? Este capitalismo cognitivo, ¿no? Se da en la transición justamente, o sea, como digo, de un capitalismo industrial a este capitalismo cognitivo que tiene en donde está el centro lo inmaterial, ¿no? No necesariamente a través de la producción de plusvalor, sino a través de procesos extractivistas, ¿no? Que generan al final de cuentas, para mí, van a generar procesos muy complicados en el mismo sistema capitalista, pero también es importante señalar que viene aparejado con procesos de colonialismo digital, ¿no? Este colonialismo del dato combina un extractivismo predatorio con prácticas históricas del colonialismo, ¿no? Justamente que ya no está necesariamente en el Estado, sino están en esas grandes corporaciones que están detrás de los estados y que son transestatales inclusive, ¿no? Así como el capitalismo industrial necesitó vastos territorios, ¿no? Hoy en día justamente se crean nuevos territorios, nuevas espacialidades, ¿no? Y es súper importante pensar lo que estas nuevas espacialidades son creadas ficticiamente y están en el espacio de lo virtual como una nueva espacialidad creada ficticiamente, ¿no? Lo que estoy señalando aquí es un tema fundamental que frente a la materialidad y a la fisicalidad, lo que hace el capitalismo es casi siempre tratar de crear aquello que puede tener rentabilidad y mejor si es que está ligado al tema de lo infinito, hacerle escaso ficticiamente para después generar instituciones y poder apropiarse de eso, de ese bien que puede ser creado ficticiamente, ¿no? Entonces tenemos ahí que se crea esta espacialidad, la virtualidad, lo digital, ¿no? Eh, y lo que buscas crear también es una apropiación y crear discursivamente la semántica de que estos bienes que son, en este caso, la información, así como cuando se creó los bienes primarios son baratos, estos también tienen que ser baratos, ¿no? Se construye el relato de que esta nueva riqueza, ¿no? Que es la información, ¿no? Ya no necesariamente exclusivamente los recursos naturales, tienen que ser prácticamente gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad se beneficia de ese extractivismo. Igualito que decían, la civilización se va a beneficiar de ese extractivismo. Acá también lo que buscan construir como parte del proyecto civilizatorio es volver a recrear, ¿no? Y acá hay un debate justamente, ¿qué es lo que tiene que tener propiedad, ¿no? El conocimiento sí, los recursos naturales no, la información no. He podido participar directamente en los debates en la OMPI sobre el tema de los recursos naturales, los recursos endémicos y los que se ponen a que se reconozca de dónde parten los recursos endémicos dentro del proceso de patentamiento. Son los países del norte que son los que generan ese conocimiento, pero se llevan toda esa materia prima, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? Se piensa justamente el Google, que es gratuito, por ejemplo, ¿no? El nuevo petróleo de los datos, ¿no? Y entonces, a través de estas narrativas, lo que se busca justamente es que se den procesos de transferencia, una vez más, ¿no? Pero ya no solo buscan capturar los recursos materiales, sino buscan capturar la vida misma, el tiempo, la relación. En este caso, este dato que les daba ya no solo es del trabajo, sino son, por ejemplo, las 20 horas adicionales. Por eso lo que te buscan es generar sobre todo dependencia, ¿no? Si es que ustedes ven el tema del Twitter, del TikTok, ¿no? Si bien es una lógica de el tiempo veloz por el zapping, ¿no? Al estilo zapping, pero al final de cuentas uno va acumulando cuántas
cuánto tiempo se queda sapeando, llamémoslo así entre comillas, y resulta que no es un poco tiempo, que no es poco tiempo, ¿no? Y en esa articulación de esa estructuración de comportamientos sistemáticos viciosos en la vida cotidiana, se va generando mucha información, ¿no? Mucha información que luego es procesada a través de los grandes sistemas de Big Data, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y acá surge un tema fundamental, ¿no? Que yo suelo decir, al menos en el capitalismo industrial, te explotaban, ¿no? Y vos sabías que estabas explotado, ¿no? Ahora, tu trabajo o tu quehacer, por decirlo de alguna manera, es robada directamente y todo es gratuito, ¿no? La mayoría de este tipo de transferencia resulta gratuito, o sea que, y además uno le da like, ¿no? Además uno pone la manito y sonríe frente a lo que está haciendo, ¿no? Entonces, se generan estos procesos de los cuales estamos viviendo como que uno de los momentos de mayor, y además con un tema adicional, de mayor, no solo explotación, ¿no? Sino también alienación y autoexplotación, ¿no? Con nuevos diseños de modelos de trabajo, ¿no? Quizás uno de los modelos paradigmáticos es Uber, ¿no? En donde ya prácticamente no hay trabajadores y todos somos socios. Y el socio se siente feliz de tener el tiempo que él cree tener, pero cuando uno analiza cuánto tiempo trabaja, ya no trabaja las 8 horas, sino trabaja 12, 15, 16 horas, ¿no? Pero se siente feliz porque él es su propio jefe, ¿no? Entonces, es necesario justamente ver estos procesos que se están dando a nivel mundial, ¿no? Con respecto al tema de la mercantilización, en este caso, de la vida cotidiana, ¿no? A través del uso general de las tecnologías de la información principalmente, ¿no? De las plataformas digitales, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto veámoslo en el marco también de lo que sucede con respecto al tema de la modernidad, ¿no? Eh, la modernidad, acordémonos que nace justamente como una utopía para eliminar la escasez absoluta, ¿no? En donde se busca justamente la justicia como base de la vida social y la promesa política de procesar los conflictos a través de la democracia, ¿no? Eh, que al final de cuentas esta modernidad deviene en una modernidad capitalista, ¿no? O socialista, ¿no? Aquí existe un autor que a mí me parece muy bueno citarles, Bolívar Echeverría, justamente que él dice, bueno, él es partidario de defender la modernidad a secas, ¿no? De distinguir la modernidad de los proyectos históricos que lo concretaron, ¿no? Y que en este caso viene principalmente justamente, nace en Europa, de acuerdo a lo que señala en este caso. Hay controversias con respecto a eso, pero en este caso el punto nodal es que existe un proyecto revolucionario en la modernidad, señala él, ¿no? Yo creo que es necesario discutir también este tema. Pero bueno, más allá de eso, la modernidad lo que te dice es, te pone en el centro el humanismo frente a la muerte de Dios, ¿no? El progresismo, ¿no? El progresismo en términos de progreso, ¿no? La muerte de las tecnologías tradicionales, ¿no? Todo lo tradicional no es importante. No es importante y lo que tiene importancia son justamente las máquinas, las tecnologías que llevan justamente a una mayor, que pasa a ser el instrumento de la superación de la escasez, ¿no? Eh, la historia es hacia arriba y hacia adelante, ¿no? Siempre en términos de progreso. Y la innovación pasa a ser un valor absoluto. Todo lo que implica innovación es importante, ¿no? Ahí también se recupera la ciudad versus, en este caso, los sectores campesinos y rurales, ¿no? Con su propia lógica de la temporalidad. El futuro es de la urbe y el pasado es lo rural, ¿no? Se pone por delante una lógica individualista frente a justamente una lógica comunitaria, ¿no? Y se pone por delante el tema de el economicismo, ¿no?
sobre el tema de la ciudadanía, ¿no? Un economicismo o en todo caso una sociedad civil que se caracteriza por ser de propietarios principalmente, ¿no? Y que además se tiene que oponer justamente a la espiritualidad, a la religión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quizás aquí viene un tema que a mí me parece nodal señalar, que es esto que Helmut Rosa ha denominado la relación de la tardomodernidad, ¿no? Y esta tardomodernidad tiene que ver con el concepto de aceleracionismo, ¿no? En donde dice que lo que son las sociedades modernas en general, y más la sociedad tardomoderna, se caracteriza justamente por tener una perspectiva que lo define en función de la aceleración social, ¿no? La modernidad como aceleración del mundo que nos rodea, ¿no? La modernidad tiene que ver con la aceleración del tiempo, tiene que ver justamente con la velocidad, ¿no? En donde la aceleración tecnológica juega un rol fundamental, nos señala Ross, ¿no? Principalmente el transporte, la comunicación y la producción, ¿no? Que al final de cuentas afectan a la relación espacio-tiempo, ¿no? Contraen el espacio, ¿no? Justamente, y hay el tiempo lo que hace es aniquilar ese espacio. Pensemos simplemente cuánto nos demorábamos antes de ir de Londres a Nueva York y cuánto nos demoramos ahora. No digo por cruzar, en este caso, el océano, ¿no? Y el tema ligado justamente a la construcción de esos no lugares, ¿no? A los lugares sin historia, ¿no? Como son los bancos, los aeropuertos, los shopping, los centros comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, la tecnología juega un rol fundamental en términos de aceleración, pero una aceleración que tiene una vez más por objetivo el tema de verle al tiempo como denominador, ¿no? En la cual quizás el concepto más importante son dos, ¿no? Uno, el tema que es el de productividad y otro es el tema, yo le llamo, que no se pone tanta atención, pero tiene tanta importancia como la productividad, que es la consumibilidad, podríamos llamar, ¿no? Es decir, y siempre aquí el tiempo tiene una perspectiva completamente de ser divisor, ¿no? Y lo que uno busca, ¿no? No solo en términos de capitalismo, y aquí viene un tema que es fundamental pensarlo en términos de modernidad, que quizá del derrotero, sabiendo que para la humanidad es la muerte, encuentra en el proceso de aceleración la posibilidad ficticia, ¿no? Mentirosa, llamémoslo así, de poder superar esa muerte a través de la realización, porque la realización de una vida de calidad está en función de el número de experiencias que tienes por unidades temporales, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces esto te genera un sistema de angustia, ¿no? Angustia en donde en sí mismo el tiempo no puede acelerarse, ¿no? El tiempo, un parto dura 9 meses, en este caso un día dura 24 horas, ¿no? Pero sí, lo que hace esa tecnología que en un primer momento tenía una perspectiva emancipadora, lo que hace esa tecnología es a su vez generar una subjetividad de necesidades falsas, ¿no? Que van a mayor velocidad de la posibilidad de realización de esa materialidad, más cuando esa tecnología no ha sido democratizada y muy pocos pueden llegar a esa realización y seguirle la velocidad de lo que te demanda tu misma subjetividad en términos de realización de vida, ¿no? Y genera muchas frustraciones, ¿no? Y esto es un tema fundamental porque aquí lo que señala Helmut Rosa, que me parece fundamental, y quizás esta es una de las grandes paradojas de lo que acabo de señalar, es que la modernidad, en este caso, o más bien dicho, los procesos de modernización, encuentran su modo, o sea, el modo de estabilización es dinámico en los procesos de modernización, ¿no? Aunque parezca paradójico, ¿no?
para mantenernos en el mismo lugar necesitamos estarnos en constante movimiento. Necesitamos crecimiento económico, necesitamos aceleración tecnológica, necesitamos innovación cultural para mantener la estructura institucional, ¿no? La metáfora que utiliza en este caso Helmut Rosa es este tema de una persona subiendo en una pendiente que es resbalosa, ¿no? Entonces, para no retroceder cuando estás subiendo, tienes que estar en constante movimiento, ¿no? Yo diría justamente la metáfora, como él lo señala, la metáfora de el hámster en la rueda, ¿no? En la cual tú estás rodando, cada vez vas más rápido, pero te quedas en el mismo lugar, ¿no? Que en este caso, desde mi perspectiva, yo señalo que en el caso de América Latina, esto es para los países del norte, aunque él dice que es para el mundo en general, existe un doble efecto para los países del sur, ¿no? Yo le llamo que hay que pasar del efecto, o sea, que existe una convivencia entre el efecto hámster y el efecto túnel, ¿no? El efecto túnel en el cual tú ves que un carril, pensando en Albert Hirschman, un carril hay mucha velocidad, ¿no? Y el otro carril está parado, ¿no? Entonces tú ves como el otro sí sale del túnel y puede ver la luz del túnel, ¿no? Y el otro se queda inmóvil, ¿no? Pensemos justamente en el tema de aquellos, porque aquí es un tema fundamental que te dicen desde una perspectiva del tiempo, es que el tiempo en este caso, como les decía, te genera un efecto de vértigo, ¿no? Entonces, y cuando hablo del tema de el quedarte inmóvil, es que no necesariamente se comprime el futuro, como te dice Rosa, ¿no? Para un grupo importante de nuestra población, porque él te dice que la modernidad lo que hace es comprimirte el futuro, ¿no? Comprimirte justamente, perdón, comprimirte el presente, ¿no? Por la velocidad, por el vértigo social, ¿no? En cambio, para muchos de nuestros conciudadanos, compatriotas de nuestros países, prácticamente todo es presente, ¿no? Porque viven el día a día, o sea, el día a día viven justamente y su día es igualito al siguiente día y lo que buscan es ese nivel de justamente de sobrevivencia dentro de ese día. Entonces, pero eso no significa que vean que el otro carril sí tiene esa vertiginosidad, ¿no? Entonces, algo que me parece a mí importante es que justamente dentro de esta modernidad se crea esta tecnología como la panacea, pero la tecnología tiene una perspectiva justamente de generar mayor velocidad en la reproducción del capital para generar mayor acumulación. A priori te genera más tiempo libre, ¿no? Y esto quizás es una de las paradojas porque solo pensemos en los artefactos más importantes, ¿no? Pensemos en el microondas, pensemos en la lavadora, etcétera. ¿Cuánto tiempo puede ahorrar, ¿no? Pero aquí viene justamente pensando en esa misma lógica del tema de utilizar al tiempo como denominador, ¿no? Y buscar la aceleración justamente en vez de mayores bienes por minuto, ¿no? Mayores actividades por minuto. Entonces, la tecnología lo que hace es que justamente tú, en vez de que sigas haciendo lo mismo que estabas haciendo antes, busques hacer más, ¿no? Y ese es el problema que se genera con esa subjetividad, con este tipo de tecnologías, ¿no? ¿Y por qué señalo todo esto, no? Señalo todo esto porque eh, eh, es importante en ese sentido tener una perspectiva diferente, ¿no? Alternativa de lo que tienen que ser los procesos científico-tecnológicos, ¿no? A el imperante, ¿no? Al que estoy denominando como la tragedia de los anticomunes, al que te lleva supuesta a esa modernidad tardía capitalista, esa que te está generando procesos, te dice en este caso, Rosa, de alienación, ¿no? O sea, cómo la aceleración y este mundo te lleva a procesos de alienación social, ¿no? Y que esto no se soluciona con más tecnología, ¿no? Ese es como que un tema que
A mí me parece, porque siempre dentro de la modernidad es como que se ve que en el instrumento está el objetivo de la emancipación, ¿no? Eh, y lo que yo creo es que es necesario justamente generar lo que yo le denomino un cambio en la matriz cognitiva, ¿no? Es decir, producir otra función social de la ciencia, ¿no? No una ciencia para la acumulación, no una ciencia para la guerra, no una ciencia para la muerte, ¿no? Y eso implica tener una producción científico-tecnológica, ¿no? Que si es que la disputa por la realización está justamente en el sentido que le das al tiempo, ¿no? Y en este caso la tecnología y la ciencia ha dado un sentido justamente para equiparar the time is money, ¿no? El tiempo como dinero, ¿no? En las propuestas, ¿no? Más que yo considero emancipadoras que se han dado en América Latina, ¿no? Es generar procesos de matriz cognitiva que te busquen articular tiempo con vida, ¿no? La vida como tiempo, ¿no? Lo cual implica que el tiempo en términos metodológicos de análisis epistémico deje de ser denominador, ¿no? Y pase a ser numerador, ¿no? Que no se busque en sí mismo la productividad o la consumibilidad, ¿no? Y este paso es un paso que parece menor cuando se habla, pero realmente es un paso consustancial en las transformaciones de la vida cotidiana, ¿no? Y cuando yo digo esto, digo que es necesario, yo le he llamado a este cambio en la matriz cognitiva en términos de disciplina, la economía social de los conocimientos, ¿no? Que busca no producir tragedia de los anticomunes, sino generar virtud de los comunes, ¿no? Yo diría que América Latina tiene como tres grandes vías, ¿no? Seguir inmóvil, ¿no? Podemos señalar ahí cómo existe una inmovilidad estructural, ¿no? En América Latina. Cuando uno ve la estructura productiva de América Latina en los últimos 50 años, yo le llamo, es un electrocardiograma de la muerte, ¿no? Que es completamente horizontal, ¿no? Pero sabiendo que esa inmovilidad, siguiendo la metáfora en este caso de Rosa, nos lleva a estar por debajo de aquellos que sí se están moviendo, aunque los que se estén moviendo estén quedándose inmóvil, nosotros estamos yendo para atrás, porque en la resbaladera nos hace que nos caigamos, ¿no? El otro es cerrar brechas para entrar dentro de esa modernidad capitalista, lo que hizo un poco Corea, ¿no? Que yo creo que es necesario cerrar brechas, ¿no? Es fundamental cerrar brechas, ¿no? Pero no es el único objetivo. El objetivo sería cerrar brechas, pero en el mientras tanto también buscar un cambio en la matriz cognitiva. Y esta matriz cognitiva implica justamente una desmercantilización, una descolonización de los conocimientos de la universidad, una desmercantilización, descolonización, ¿no? Despatriarcalización de los conocimientos, ¿no? Implica justamente poner un énfasis en estas instituciones que buscan crear a los sistemas cognitivos como sistemas escasos ficticiamente, me refiero principalmente al tema de propiedad intelectual, ¿no? Implica justamente romper con ese epistemicidio en el cual se cree que el único saber importante es el saber científico, ¿no? Y producir lo que Boaventura de Sousa Santos llama ecología de saberes, ¿no? Buscar soberanías cognitivas, ¿no? O sea, la verdad, desde mi perspectiva, desde una perspectiva de política, ¿no? Creo que uno de los principales banderas del progresismo tiene que ser la soberanía, ¿no? Y tenemos que saber que no puede haber soberanía de nuestros pueblos y además que no podemos construirlos individualmente en términos de Estado, porque también la lógica de este nuevo capitalismo es transestatal, ¿no? Y nosotros muchas veces creemos que es simplemente a través de la defensa del Estado vamos a conseguir poner freno o superar a la lógica de este capitalismo. Tiene que ser una perspectiva completamente, desde mi punto de vista, integracionista, ¿no? Regionalista, o sea, en términos de construir estados regionales que vayan mucho más allá, ¿no?
Y ahí, pero ya esta soberanía no se consigue si es que no se consigue soberanía cognitiva, soberanía tecnológica, ¿no? Claramente lo que ha pasado en la pandemia muestra, evidencia lo mal que estamos, ¿no? En nuestros modelos de sistemas científico-tecnológicos, ¿no? Ningún país, con excepción de Cuba, ¿no? Ha participado del proceso de generación del conocimiento necesario para hacer la vacuna. Bueno, podemos estar en el proceso productivo, ya es un avance, ¿no? Pero mientras no nos den la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Nosotros no vamos a ser capaces de generar nuestras propias, en este caso, bienes para atacar a nuestros problemas como sociedad, ¿no? Entonces, y claramente, por eso digo yo que el problema de América del Sur no solo es tener esta perspectiva de decir que es un continente primario exportador, ¿no? Sino en esta transición de este capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, ¿no? Lo que más está complicando una, un proceso de romper esa inmovilidad es que sobre todo somos secundario importadores de tecnología y terciario importadores de conocimiento, ¿no? Ahí está un problema del mediano y largo plazo, que siempre lo hemos tenido, ¿no? Pero el punto es que, bueno, hubo un momento en los 70 que muchos países, incluido principalmente liderados, hay Argentina, Brasil, México, ¿no? Se generó cierta industria que empezó a generar tecnología como para romper ese inmovilismo, ¿no? Pero el punto que quiero señalar que ahora es problemático porque en la transición de los capitalismos, ¿no? Y en este colonialismo digital, ¿no? Adquiere relevancia lo inmaterial, adquiere relevancia el conocimiento, adquiere relevancia la innovación, adquiere relevancia, en este caso, los bienes inmateriales, ¿no? Entonces, nosotros, justamente frente a eso, nos estamos quedando completamente rezagados, ¿no? Y en ese sentido, la disputa es buscar conseguir otro tipo de ciencia, de conocimiento, como señalaba, y articularle también a la necesidad de que esa ciencia permita consolidar. Ahí sostengo, yo tengo justamente algunos artículos pensando incluso en la revista que señalaba Alejandra, el tema de la necesidad de construir una teoría ucrónica, ¿no? Porque estoy convencido, siguiendo a Benjamin, ¿no? Que todo orden social implica un orden temporal, ¿no? Y si es que queremos construir un nuevo orden social, necesitamos un nuevo orden temporal, ¿no? Orden temporal tanto en términos de kairos como en términos de cronos, ¿no? Claramente, ahora que se ha vivido un nuevo orden social con la pandemia, se vio que esto ha implicado y se ha concretado a través de nuevos órdenes temporales dentro del hogar, dentro de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si es que queremos conseguir un nuevo orden social emancipatorio, tenemos que pensar ese nuevo orden temporal y eso implica pensar, como digo, tanto de cronos y kairos, ¿no? E implica pensar justamente qué sentido le damos a ese tiempo, ¿no? Y ahí es, desde mi perspectiva, pasar del tiempo como dinero al tiempo como vida buena, ¿no? Del tiempo del reloj, ¿no? Que además es uno de los instrumentos que más permite la autoexplotación al tiempo de los acontecimientos, ¿no? Y aquí justamente parto también desde la perspectiva de la física cuántica, en donde se ven las relaciones ya inclusive eliminando a la variable tiempo, porque lo importante es en sí mismo la relación, ¿no? Vivir la vida para los acontecimientos. Te dice el físico cuántico Rovalí, la diferencia entre una cosa y un acontecimiento es que la cosa permanece en el tiempo, ¿no? Los eventos tienen una duración limitada. Y podemos preguntarnos dónde estarán las azucareras mañana, ¿no? Pero, por ejemplo, preguntarse dónde se habrá ido un beso, ¿no? Difícilmente podríamos preguntarnos a dónde estará este beso mañana, ¿no? El mundo está hecho de red de besos, de acontecimientos, no solo de
bienes materiales, ¿no? Entonces, en ese marco nosotros no podemos construir, ¿no?, nuevos horizontes emancipatorios si es que no ligamos una producción del conocimiento científico, tecnológico e innovaciones que te lleven a buscar nuevas formas de experimentar ese tiempo, ¿no? Y eso implica romper, ¿no?, con la función social de la ciencia, la tecnología y la innovación capitalista que tenemos ahora, ¿no? Me quedaría ahí, estimado compañeros, compañeras. Espero que les haya interesado un poco lo que he mencionado, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, René. Y yo dispararía diciendo, en función de tu planteo, ¿cómo ves la alternativa para nuestros pueblos del sur? Porque está en debate si financiamos empresas de conocimiento, entre comillas, si financiamos empresas de base tecnológica, y cuando al poco tiempo de financiarlas con el Estado, son capturadas por transnacionales. Ahora, si no las financias, pareciera que estás, otra vez comilla, en contra de la economía del conocimiento. ¿Cómo ves eso? No, o sea, sin duda, ¿no? Sin duda, o sea, sin duda hay que financiarlo, ¿no? Hay que financiarlo, pero en función de los intereses de nuestros países, ¿no? Hay que financiarlos no solo estatalmente, puede ser de una manera mixta, ¿no? No a veces asociado a nuevas formas de organización de la propiedad, ¿no? Aquí, cuidado, caemos en esa lógica a veces romántica que el conocimiento cooperativo es el que tenemos que irnos, sí, o sea, el nuevo conocimiento es cooperativo, pero es un cooperativismo que se lleva a través de procesos de expropiación y de acumulación, y se usa ese cooperativismo en sí mismo, ¿no? El open source, llamémoslo así, ¿no? A veces nos están utilizando a nosotros, entonces el tema es también cómo dar la disputa en la transición para construir sistemas organizativos y de propiedad entre Estado, entre comunidades, entre estados, ¿no? Porque esta lógica es que nosotros tenemos problemas comunes, ¿no? El tema científico es un tema de economías de escala, ¿no? Nosotros no tenemos los niveles de ingreso que se tienen en otras partes del mundo para investigar lo que sea, pero si es que generamos ahí lo que habíamos propuesto justamente en UNASUR, ¿no? El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación, con líneas específicas de investigación en donde se articula una nueva arquitectura financiera que no dependa de los bancos, que surja el Banco del Sur, el Fondo del Sur, ¿no? En donde existe una línea de financiamiento de esta investigación científica, ¿no? Para estas empresas. Entonces, sin lugar a duda, o sea, no me cabe la menor duda, con temas de protección, porque eso también es súper importante. Cuando uno ve estas grandes transnacionales, las famosas 5 empresas transnacionales, corporaciones que están ahora monopolizando el mundo del Internet y de la esfera digital, ¿no? En un primer momento tenían capacidad de competencia, ¿no? Habían otras empresas que competían, pero ahora todo lo que nace nuevo y que puede hacerle competencia directamente comprado por estas transnacionales, entonces tiene que haber deliberadamente, como bien señalas, Oscar, una protección por parte de los estados, de los órganos regionales, ¿no? Que permitan en este caso defender todas aquellas instituciones que nos permitan una soberanía cognitiva tecnológica, ¿no? O sea, sin eso, tengan la plena certeza que nuestros países no van a ir a ningún lado, ¿no? O sea, no vamos a ningún lado y vamos a estar esperando a ver cuándo nos llegan las vacunas, ¿no? Es la espera de nuestros países, ¿no? Y eso realmente no puede seguir así, ¿no? Entonces creo que uno de los corazones de la soberanía pasa por justamente tener la capacidad de generar nuestro propio conocimiento o tecnología en el marco de nuestras necesidades, ¿no?